Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en nuestro canal, La Matemática es Fácil, para otro video sobre el tema de área bajo la curva y el teorema fundamental del cálculo. Antes que nada, espero que todos estén bien, ustedes, sus familias, que se cuiden mucho, que tomen las medidas necesarias, sentido común y eh, si ustedes recuerdan, los videos anteriores habíamos visto la integral, ¿verdad? Como la operación inversa de la derivada. Cuando uno estudia la derivada, una cuestión que yo he hecho bastante énfasis es que la derivada evaluada en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto precisamente donde estoy evaluando. ¿Tendrá la integral alguna representación o algún significado numérico? Vamos a ver que sí, que la integral, cuando la evaluamos entre dos puntos, lo que vamos a llamar integral definida, representa un área bajo una curva, en el caso de que la función que estemos integrando es positiva, así como la derivada, entonces representa una pendiente de una recta tangente, la integral va a representar un área. El otro resultado que estaremos viendo en el transcurso del video es el teorema fundamental del cálculo, aunque estamos más interesados en las aplicaciones que en la parte formal. O sea, el enfoque de estos videos es hacia las áreas de administración, contaduría, ciencias sociales, economía. Entonces no nos vamos a preocupar por la formalidad de lo que significa este importante resultado que es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, más que todo, lo que queremos ver eh, su aplicación para este problema de determinar el área bajo una curva, bajo una gráfica, y después, en un posterior video, vamos a hacer todavía más aplicaciones de este concepto del área bajo la curva. Vamos a hacer un video que creo que va a quedar bonito sobre cosas como el coeficiente de Gini, la curva de Lorentz, lo que significa un promedio para una función que toma infinitos valores, etcétera. Entonces, estamos preocupados es por la parte de lo que podemos sacar de estas ideas aplicadas a nuestras áreas de ciencias sociales y económicas. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya con el video. Ok, entonces la fórmula que tenemos acá, esto se lee integral de la función f de x respecto a x entre a y b. O sea, a y b son eh, dos números reales y vamos a ver cómo calculamos esta integral. Entonces aquí les digo, esto representa la integral, se llama la integral definida. Así la otra, muchas veces cuando no le ponemos los límites estos de integración, se llama integral indefinida. Y ya ustedes saben que eso significa la antiderivada de la función. Entonces, cuando le ponemos los límites de integración, tenemos una integral definida de f entre x igual y x igual a y x igual a b. Si se conoce una primitiva o una antiderivada de la función esta f de x, o sea, una función cuya derivada me dé la f, entonces esta integral definida se calcula sencillamente como evaluar la f grande en este límite, en el límite b, y restarle a eso lo que vale la f grande en el valor de a. Acuérdense que f grande es la integral que ya estudiamos de la función f de x. Hay muchas integrales, ustedes me dirán, hay muchas integrales, se le suma una constante, bueno, no importa. Ustedes toman cualquiera porque la constante es irrelevante. Al hacer esta resta, si ustedes toman una f más una constante, se va a desaparecer la constante esa. Entonces, basta conseguir una función cuya derivada sea igual a la f pequeña, una función que siempre la denotamos cuando estudiamos las integrales, f grande. Entonces, esto va a ser como nuestra definición de lo que significa la integral definida. Si f es positiva, entonces el valor de esta integral, lo que nos dé esta cuenta que tenemos acá, es el área bajo la gráfica de f entre x igual a y x igual a b.
Entonces, como dicen por ahí que una imagen, un dibujo, dice más que mil palabras y que mil fórmulas, vamos a ver un dibujito donde van a aparecer las cosas de lo que estamos hablando. Entonces, aquí yo tengo esta curva que se ve aquí, está inclinado, no es una recta, está en una inclinación, es la función x cuadrado. La estoy tomando entre 2 y 3. Y esto negro que está acá es precisamente el área que encierra esta gráfica de x cuadrado que está aquí con el eje de las x entre 2 y 3. Es lo que acabo de decir, que es la integral definida entonces de la función x cuadrado entre x igual 2 y x igual 3. Entonces la zona negra, esto que está acá, es la integral entre 2 y 3, lo que acabo de decir, de x cuadrado respecto a esto. Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuál es el cálculo? Muy sencillo. O sea, yo tengo que buscar, ya lo dije, una primitiva de x cuadrado. Entonces, todos saben ya cuál es una primitiva, una antiderivada o la integral de x cuadrado. Es x al cubo sobre 3. Y eso lo tenemos que evaluar entre 3 y 2. Evaluarlo en 3 y restarlo lo que da el valor evaluado en 2. Entonces me queda, si yo meto 3 acá, me queda 27, ¿verdad? Que es 3 al cubo sobre 3 menos 8 tercios. ¿Cierto? Si ustedes sacan la cuenta aquí y restan las fracciones, les va a quedar 19 tercios. Entonces recuerden esta notación f de x igual a xb, xa, aquí en esta barra, lo que significa es que vamos a evaluar f en b, en este punto que está acá, y le vamos a restar a ese valor lo que vale f en a. Entonces, esa es la forma como vamos a calcular estas integrales siempre. Otro ejemplo sencillito para sencillamente ver si agarramos la idea, nos piden que hallemos la integral definida entre x igual a 1 y x igual a 3 de la función 1 sobre t respecto a t. Bueno, entonces ustedes ¿cómo lo hacen? Ustedes buscan la primitiva o la antiderivada de 1 sobre t. Se tienen que recordar, espero que se recuerden, que eso es el logaritmo neperiano de t más c. Entonces lo que tenemos que hacer, nos podemos olvidar, ya vimos que nos podemos olvidar de la c y evaluar el logaritmo neperiano en los límites de integración. Lo evalúo en de arriba, me queda neperiano de 3 menos neperiano de 1. Todos recordamos de bachillerato que el neperiano de 1 es 0 y lo que me queda es el logaritmo neperiano de 3. Entonces, sencillamente, un ejemplo de cómo se calcula de nuevo una integral definida a partir de su antiderivada, si conocemos la antiderivada. Más ejemplos. Ok, entonces vamos a hacer por un integral donde vamos a tener que aplicar una sustitución. Es interesante porque lo voy a hacer de manera de que vamos a cambiar los límites de integración al hacer la sustitución. Entonces vamos a explicar en un momento a qué me refiero. Entonces nos piden hallar la integral definida de la función x por e a la x cuadrado respecto a x entre 1 y 2. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, entonces aquí todos vemos, como tengo x cuadrado, ¿verdad? Y tengo el x acá, la derivada de x cuadrado es 2x de x, entonces aquí ya tengo el x, entonces uno hace un cambio, u igual a x cuadrado para simplificar la integral, y me queda que mi du es 2x de x. No tenemos el 2, pero ya ustedes saben cómo manejar ese tipo de cosas. Entonces vamos a seguir. Entonces note que si u es x cuadrado, entonces si x vale 1, ¿quién es u? U vale 1 al cuadrado, es 1. Y si x vale 2, entonces u vale 4. Entonces al hacer la sustitución, mosca siempre con eso, vamos a cambiar nuestros límites de integración. Entonces me queda la integral de un medio, ¿verdad? El un medio sale del du este que está acá. El x de x lo podemos escribir como du sobre 2, pasando este 2 multiplicando para este lado. Entonces me queda un medio integral entre 1 y 4. Acuérdense, los límites son ahora en términos de u y no son el 1 y el 2 que están acá. Si ponen 1 y 2 lo van a hacer mal el ejercicio. Un medio de la primitiva de la exponencial es la más fácil que hay, es ella misma, y la tenemos que evaluar entre 4 y 1, me queda esto así. Entonces, bueno, siempre yo estoy con la cuestión, espero que ustedes, si no es máxima, hayan escogido un software matemático, ¿verdad? Su calculadora de repente, o algo para el celular que calcule las cosas, sobre todo para verificar el trabajo. O sea, yo espero que ustedes sepan hacer esto, pero
siempre es bueno chequear qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver si máxima nos ayuda. Vamos a seguir aquí, que se me saltó, con esta cuenta que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué nos dice máxima sobre estas integrales definidas? Hasta el momento lo que hemos hecho con máxima son integrales indefinidas. Bueno, me dice que para poder calcularla es el mismo comando integrate, y aquí ponen su función. En este caso es e elevado a la x cuadrada. Acuérdense que la exponencial se escribe en máxima de esta manera, multiplicada por x, y aquí ponen sencillamente que están integrando respecto a x, o sea, ponen coma, x, coma, 1, 2, que son los límites de integración. Punto y coma, como siempre, mayúscula y enter, y máxima les va a resolver la cuestión y les va a dar este resultado, que es lo mismo que tenemos acá. Yo tengo el medio factorizado, el programa no lo factorizó, aparece e a la 4 sobre 2 menos e sobre 2, pero es la misma cosa que tenemos nosotros acá. Entonces, a veces uno, cuando uno escribe estas funciones, si son complicadas, uno se pregunta, bueno, ¿la habré escrito bien? Porque están los paréntesis, están las cosas. Acuérdense que con el apóstrofe podemos escribir el comando integrate, la misma cosa que calculamos aquí arriba, igual, y después no le ponemos ningún apóstrofe para que lo calcule, y el programa nos devuelve esto, donde vemos de nuevo la integral que queríamos calcular. Fíjense que esta es nuestra integral escrita tal como la escribí yo con el programa con el cual yo hago mis láminas, igual a e a la 4 sobre 2 menos e sobre 2. Entonces ya estamos seguros de que calculamos la cosa bien con la función correcta. Entonces siempre que hagamos los problemas de integrales definidas, usen su paquete máxima para verificar su resultado, o algún otro software. Yo no tengo ningún problema que ustedes trabajen con otra cosa, pero creo que es útil darse cuenta de que estos paquetes informáticos hacen las cosas de hecho inmediatamente. Pues entonces, esto es importante. En el libro que usamos, en el texto ARIA, en el cual estamos basando el curso, bueno, ellos hacen una sección completa de otras cosas del área. Bueno, yo creo que basta entender que lo que calculamos es el área bajo la curva, encerrada por el eje X, y después uno se da cuenta de que si tiene dos curvas y quiere calcular el área que encierran esas dos curvas, es una resta de cosas. O sea, no hay que hacer, uno puede hacer un poquito de geometría y se da cuenta de qué es lo que uno está haciendo. Entonces vaya a poner un ejemplo de este tipo de problemas donde queremos hallar el área que encierra la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a x más 2. Lo que sí les voy a dar son una serie de pasos que creo que son útiles para poder hacer este tipo de problemas en general. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, graficar las funciones en cuestión. O sea, es importante hacer la gráfica. No sé, esto no se puede hacer sencillamente planteando la integral sin dibujar las cosas, porque yo tengo que saber quién es la función que está arriba, quién es la función que está debajo, ver la región de integración, ver los puntos de corte, etcétera. Entonces, nunca hagan este tipo de cosas sin hacer la gráfica en primer lugar. Después buscar los cortes de la gráfica. ¿Por qué? Porque los cortes me van a determinar desde qué valor x voy a integrar hasta qué valor de x voy a integrar la función. Entonces, es importante conseguir el corte de las gráficas. Eso sí se hace analíticamente, y plantear su integral. ¿Cómo planteamos la integral? Siempre es así: la función de arriba menos la de abajo, corte 1, que es el primer corte de las gráficas, corte 2. Entonces vamos a ver en este caso qué es lo que de qué es lo que estamos hablando. Entonces, se nos fue para atrás, vamos a echar adelante. Aquí está la cuestión. Ok, entonces fíjense, vamos a primero hacer la gráfica de la función y los cortes. Pues yo hice la gráfica para que lo pudiéramos ver bien el dibujo, la hice con el paquete máxima, pues, pero es una cuestión muy sencilla. Ustedes saben graficar rectas y parábolas, entonces no hay ningún problema. Además, la parábola básica x cuadrado, y la recta esta es la que tenemos acá. ¿Cuál es el área que estamos buscando? El área encerrada es el área esta de este sector que está aquí, que tiene por encima la de arriba. Fíjense entonces que ya sabemos quién es la de arriba.
es la recta y la de abajo, la función que queda por debajo, es la parábola que está. Y incluso la gráfica me dice cuáles son mis puntos, de dónde a dónde va a ir la integral. Aquí yo lo estoy viendo perfectamente. La integral debería ir entre -1 y 2. Pero ¿cómo se calcula eso si uno lo quiere hacer analíticamente? Bueno, lo hacemos igualando, ¿verdad? Si uno quiere conseguir los cortes de las dos funciones, la recta y la parábola, uno iguala la ecuación de la parábola, que es x cuadrado, con la de la recta. Y nos queda una ecuación de segundo grado, que las raíces se ven, bueno, se ven inmediatamente. Una es x igual a 2, ¿verdad? Porque 4 es igual a 2 más 2. Y la otra es -1 porque 1 es igual a 2 menos 1. Si no, pasan todo para un lado, aplican la formulita de la resolvente o buscan dos números que multiplicados les den -2, o sea, y sumados le den el 1 ese que tenemos ahí. Entonces, de cualquier forma, uno lo puede conseguir, pero los puntos son x igual a -1 y 2, lo cual ya sabíamos viendo la gráfica. Pero bueno, o sea, me parece importante que lo hagamos porque a veces si uno hace la gráfica a mano alzada, o sea, esto a lo mejor no es tan claro cuáles son los puntos del paquete, si nos da la respuesta correcta. Entonces, ok, entonces ya sabemos, fíjense, quién es la función de arriba, quién es la de abajo y de dónde a dónde va la integral. Entonces lo que nos queda es lo siguiente, que es plantear mi integral. Entonces el planteo de la integral es el corte -1, el corte 2, que eran las dos raíces que conseguimos, la función de arriba es la recta, x más 2, y hay que restarla a la función de abajo, que es la parábola x cuadrado. Yo saqué la cuenta o la hice con el paquete y me quedó 9 medios. Bueno, la primitiva, estamos todos de acuerdo que es x cuadrado sobre 2 más 2 más 2 por x menos x al cubo sobre 3. Y acuérdense que hay que evaluarla entre 2 y -1. Primero arriba en 2 y después con el de abajo en -1 y restan las dos cosas. Y le va a quedar 9 medios. Háganlo o lo hacen con un programa, no importa, pero chequeen lo que está ahí. No vaya a ser que yo me haya equivocado en alguna cosa. Ok, entonces, bueno, ustedes podrán preguntarse, bueno, profesor Gascón, y esta broma, o sea, esto es un curso de administración, de matemáticas para administración, contaduría, ¿qué tiene que ver el área o sea, eso pareciera como que es de ingeniería o de topografía o de alguna otra cosa que no tiene nada que ver? Bueno, sí tiene que ver, vamos a ver enseguida, por medio de un razonamiento muy sencillo que sí se aplica a la cuestión a la ciencia que ustedes estudian. Entonces, supongamos que usted conoce, vamos a hacer una cuestión de costo, el costo marginal de un cierto proceso de producción. Acuérdense que el costo marginal es la derivada del costo. Entonces, este C'(X) lo conocemos cuando el nivel de producción es X unidades. Una pregunta que es interesante, pues entonces es saber cuánto va a cambiar el costo si pasamos de un nivel de producción X igual a un nivel de producción X igual a B. ¿Qué pasa si incrementamos, por ejemplo, las unidades que se están produciendo en la empresa, en lo que describe esta función de costo marginal? Bueno, entonces si usted ha seguido, la primera cosa que nosotros hicimos fue la cuestión de incremento de las variables, delta C, es lo que queremos ver, el cambio del costo es por definición C en B menos C en A. C en el nuevo nivel de producción menos C en A. Ajá, eso es el incremento del costo. Bueno, todo bien, pero, ajá, lo que hemos hecho hoy es lo interesante, que esta diferencia, si ustedes ven esto, C de B menos C de A, es lo que ha aparecido hoy todo el tiempo como F de B menos F de A, F mayúscula. Entonces, eso es precisamente la integral entre A y B de C' de X respecto a X. Entonces, esto me da C de B menos C de A y entonces eso es igual al cambio del costo. Entonces, el cambio del costo es una integral, es un área bajo una curva, la curva de C' de X. Uno puede pensar que esa C' debiera ser una función creciente, entonces es un área, es positiva, perdón, que la C, la función costo, es una función creciente. Entonces C' es positiva, entonces efectivamente va a ser un área. Entonces, fíjense lo interesante, eh, se me echa para atrás, no sé por qué, cuando le doy. Lo interesante de acá es que aplicamos las ideas, entonces el incremento en el costo
es la última frase de la lámina, está dado por un área. Es el área bajo la curva del costo marginal entre A y B, que son los niveles de producción que está cambiando la empresa. Entonces sí tienen que ver las integrales, o sea, con lo que ustedes hacen, lo que se puede determinar en, en un proceso económico. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico con con lo que acabamos de explicar. Entonces, bueno, me dicen que la función costo marginal de una empresa a nivel de producción X está dada por esta ecuación. C' de X igual a 23.5 menos 0.01 X. Entonces, bueno, efectivamente la función es positiva, bueno, para un cierto rango de la variable, pues, pero va a ser positiva en lo que nos va a interesar. Entonces, calcule el incremento del costo cuando el nivel de producción pasa de 1000 a 1500 unidades. O sea, supónganse que ustedes están produciendo 1000 cosas, quieren saber cuánto es el costo y eso es importante si pasan a producir 500 más. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, como siempre, el delta C, el cambio es C de 1500 menos C de 1000. Pero ya sabemos que esa diferencia de C de 1500 menos C de 1000 se puede representar como una integral. La integral entre 1000 y 1500 ¿de quién? De C'. Aquí lo que vamos a poner C'. Y C' nos lo están dando, es 23.5 menos 0.01 por X. Bueno, si ustedes sacan la cuenta, yo la hice con máxima, les va a dar 5500. Ustedes calculan su primitiva, ¿verdad? Que es 23.5 por X menos 0.005 X cuadrado sobre 2 y la tienen que evaluar entre 1500 y 1000 y les va a dar con seguridad 5500. Entonces, el costo se incrementa a 5500 lo que sea. Esto puede ser 5.500.000, lo que sea que están en las unidades que está trabajando la empresa que estemos viendo. Ok, entonces, bueno, a ver unas propiedades elementales de las integrales definidas. Y vamos a ver cómo se puede aplicar ellas para resolver un ejercicio que les voy a dejar. Bueno, esta es muy sencilla. Si ustedes piensan en área, eh, estas integrales como un área, debería ser claro que si yo calculo el área entre A y B de una cierta función, más el área entre B y C, es como si hubiese calculado de un trancazo el área entre A y C. Entonces, geométricamente creo que eso es muy claro. La otra propiedad es que si uno revierte el orden aquí del intervalo, si uno integra entre A y B la F y se va entre B y A, el valor de la integral le va a quedar el mismo, pero con el signo cambiado. También creo que es plausible eso. Y bueno, esto es muy sencillo también de ver. De hecho, sale de estas cosas que están aquí arriba, pero creo que geométricamente también es claro que si yo integro entre A y A cualquier función, ese resultado es cero. Claro, porque si yo no estoy integrando nada, el intervalo de integración es un punto, entonces no puede haber área, no puede haber nada. Entonces, bueno, estas propiedades se pueden demostrar, pero creo que son bastante claras si uno las piensa geométricamente. Entonces aquí les dejo este ejercicio, les doy una función definida por pedazos, la función entre 0 y 1 vale x cuadrado y entre 1 y 3 vale 1. Y les voy a pedir que calculen la integral entre 0 y 3 de f de x respecto a x. Entonces estas fórmulas acá son útiles porque la función está dada de esta manera. Entonces piénsenlo un poquito y traten de aplicar las propiedades estas, perdón, para resolver el ejemplo que les estoy poniendo. Ok, entonces bueno, ya esto estamos cerrando ya con las cosas del video, derivando una integral definida. Vamos a ver cómo derivamos las integrales definidas. Bueno, si la integral es definida entre A y B, su derivada es cero porque eso es un número, es un área. Pero vamos a ver a qué es lo que me refiero, a qué es lo que vamos a derivar. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos hecho en videos anteriores, todo lo que hemos hecho de integración, que si yo derivo la integral de una función, la integral indefinida o la antiderivada de la función, regreso a la función. Es como que las operaciones de derivación e integración son inversas una de la otra, se mueren, se cancelan una a la otra y me queda sencillamente la función que yo tengo acá. Ahora vamos a construir
una función, ya les voy a decir qué función es la que vamos a construir, esta función que está acá. ¿Cómo trabaja esta función? Fíjense, el A está fijo y yo integro entre A y X una cierta función f de x. Entonces, esta área que está gris aquí, sombreada, cambia. Al mover el x, esa área cambia. Por ejemplo, si yo me acerco al punto A, se va haciendo cada vez más pequeña. En A ya sabemos que vale 0. Entonces se genera una función. Aquí la estoy escribiendo. A de x, A grande, es igual a la integral entre A, este término es un número real fijo, y este x sí está variando de f de t de t. Se usan las variables t y de t porque estamos poniendo este límite con la variable x para no... Se podría poner la misma x, pero para no ser la notación, no ser más correcto con la notación matemática. Entonces, integral entre a y x de f de t de t es una función. Al mover el x, el área, por ejemplo, si me muevo para acá, y pongo x igual a b, tendríamos todo este pedazo que está acá de área. Entonces eso me genera una función y la pregunta es, ¿cómo se deriva? ¿Cuál es la derivada de esa función? Bueno, la respuesta es muy sencilla, de hecho está implícita en las cosas que hemos hecho hoy, pero requeriría una demostración matemática eh, y no la vamos a hacer. La derivada respecto a x de la función esa a de x es sencillamente evaluar el x que tenemos aquí arriba en la función que está aquí adentro, es f de x. O sea que si yo derivo esta cosa sencillamente tengo que meter el x acá, me queda el f de x. Fíjense que el a es irrelevante y eso tiene sentido porque ustedes lo que están viendo es el cambio del área en el x. El A, el pasado no importa, desde donde yo arranco el proceso de integración no interesa, pues es el cambio de lo que está ocurriendo con el área cuando me paro en el punto X. Entonces, bueno, eso me da f de x. Vamos a hacer un ejemplito, este que tengo acá, allá de esta cuestión. Bueno, muy sencillo, este primero es muy fácil porque tenemos que aplicar lo que acabo de decir, pues, o sea, yo tengo que evaluar el x de la función que está dentro, que esté multiplicado por exponencial de t, y lo que me queda es x e a la x. El siguiente ejemplo, mosca con él, porque es lo mismo, quiero derivar esta función, igualito, es una función de 1 a x cuadrado, no a x, del logaritmo neperiano de t. Se puede ver entonces esto igual como una función. Entonces lo que pasa es que tenemos aquí este término x cuadrado, hace que para poder derivar eso, ¿qué tenemos que aplicar? La regla de la cadena. Tenemos que aplicar regla de la cadena. O sea, yo voy a evaluar efectivamente el logaritmo de t en el x cuadrado, como aprendimos a hacer, pero hay que multiplicar por la derivada de esta función, que es x cuadrado, su derivada es 2x. Entonces, estos resultados, si es correcto, se pudo haber escrito mejor, pasando el cuadrado como 2 veces neperiano de x por 2x, o sea, 4 veces x neperiano de x. Pero bueno, lo hice así y lo dejé de esta manera. Entonces, mosca, cuando un límite está variando, así, que, o sea, que no es el x, sino que hay una composición de funciones, entonces hay que tomar en cuenta eso y aplicar regla de la cadena. Ok, entonces bueno, nada, cualquier pregunta sobre el video, pónganla en el mismo canal. Espero verlos pronto. De hecho, estamos cerrando las cosas. Un video más vamos a hacer de este tema de integración, de integrales definidas, como les dije, aplicado al área de economía, de administración. Va a estar chévere ese video y ahí, si Dios quiere, cerramos los videos de nuestro curso. Entonces, bueno, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.